Saludos lorcanienses. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Leyendas de Lorcana. Hoy vamos a hacer un repaso de todos esos nuevos mazos que están saliendo con la llegada de Fabled y después de la rotación. Eso es, ya estamos metidos de lleno en la nueva rotación de Core Constructed. En la nueva era. En la nueva era de Disney Lorcana. Y bueno, va a ser muy nueva, pero con los mismos colores de siempre. Ha cambiado menos de lo esperado. Ha cambiado menos ¿No? de lo esperado con respecto a combinaciones de colores. Ha cambiado mucho con lo que hay dentro de los mazos. Sí, tal y como estamos ahora, que esto puede ser que evolucione, pero bueno. Sí, llevamos una semanita Eso es. de juego y todavía pues, va poco a poco pues colocándose, viendo cómo va a estar. Y bueno, yo creo que como que hay tres mazos que sobresalen por encima, o tres combinaciones de colores que sobresalen por encima de el resto y que se han muy por encima del resto y que se mantienen con respecto al meta anterior y a lo que se jugaba pre-rotación, ¿no? Que esto sería pues este triángulo de Ametista Steel, Amber Steel y Zafiro, Amatista Zafiro. Sí, Amatista Zafiro. Sí. Qué raro se me hace decirlo así y no decir Blurple. Blurple. Sí. Es como que estos tres mazos, además, que los hemos puesto así en ese icono de reciclaje. Sí. Es como que uno va bien contra el otro y el siguiente va bien contra el otro y es como nos hemos metido en un meta de piedra, papel, tijera. Total. Si llevas un mazo y voy contra el que pierdo, voy a tener problemas. Muchos. Y si más o menos te gano, pues voy a ir mejor. Sí, es como que Amatista Steel va muy bien contra Ámbar Acero. Ámbar Acero sufre mucho contra Amatista Steel. Sí. Ámbar Acero no va mal contra Blurple. A priori. Si te llegan a sacar los evasivos y todo esto, ya te has muerto. Pero bueno, tiene maneras de salir. Y Blurple va bastante bien contra Amatista Acero. Sí. Luego también depende de las versiones que lleves, ¿no? Sí. Pero bueno, es un poco El círculo. este círculo que como que, bueno, ya sabíamos que Blurple se iba a mantener, por lo que se había ya visto, sabíamos que iba a mantenerse, y parece que los otros dos se han salvado de momento. Sí. Pero bueno, con lo que respecta a nosotros, yo creo que estamos bastante contentos con este meta. Sí. Sabemos que para todos los demás colores es horrible, porque es que es como que estas tres combinaciones de colores son las muy jugables y hay una... Parece, de momento, que hay una gran diferencia entre ya el cuarto. Sí. Y aún así, yo creo que Amber Steel también está un poquito más abajo que ese Blurple y ese Amatista Steel. Sí. Está como en este triángulo, pero para la baja, para la baja. Sí. Pues a ver, cuéntanos cómo queda el Ámbar Acero. A ver cómo queda el Ámbar Acero. Sí. Bueno, el Ámbar Acero al final es como... Sí que ha tenido bastantes pérdidas, ha tenido bastantes bajas, pero bueno, parece que se ha reconstruido un poquito bastante sólido, está ahí. Creo que la incorporación de esas tianas genera una base mucho más sólida porque da muchos problemas. Sí, porque realmente lo que ha perdido es la Cenicienta, Rapunzel y el Led Storm, ¿no? Que son como ese pilar de tres de princesa y canción. Sobre todo la Cinderella todavía podías perderla, pero perder el Led Storm, porque claro, tú a turno 2 podías seguir cantando con el hámster. Sí. ¿Sabes? Entonces como perder el Led Storm sí que ha sido, yo creo, más duro. La Rapunzel para el robo, porque de nuevo se vuelve a quedar un poco justo y así que dependes completamente de esos docks. Se lleva Sevilla Urguest para poder, yo creo, está ahí para poder pescar ese dock también, ¿no? Y poder robar. Entonces, pues bueno, esta es un poco, ¿no? Pierdes ese turno 1 de la Cinderella, entra ese Captain Hook, que viene bien para hacer frente pues, a esos amatistas o tal. Entonces, entra muy bien el campo. Entra relativamente bien. Y luego pues está la incorporación de la Nala, que funciona muy bien, pero sí es verdad que yo todavía tengo mis dudas en cuanto a números de las Nalas por el tema de las no entintables, porque siento que anda justito, porque ya
a priori ya te quieres quedar con un Doc sí o sí, te quieres quedar con una Tiana, te sueles quedar con la patada que no la quieres entintar, entonces ya es como que entran más matemáticas, ¿no? Sí. Que al final esa Nala, que en este caso Lore haría de 3 y tiene uno de resist con 2, es como un Piglet, pero peor. Peor porque no tiene 2 de ataque y además es no entintable. Claro. Eso es. Pero bueno, es buena carta, yo creo que te da mucha ventaja para ciertos matchups y va muy bien. Y luego, pues, bueno, la incorporación de la Lilo también, que para poder hacer frente, ya sabemos que este es un mazo que no pega, nunca ha pegado muy fuerte. Entonces, pues, tiene esa carta para ayudar a ese mini cangrejo, ¿no? Sí. Ahora en Steel, que va muy bien. Y luego, pues, entran... Yo creo que el John Silver, el Captain Amelia, el Sven y el Pluto están ahí como un poco cartas tech, flex. Sí, que entran, no entran, puedes quererlas, no puedes quererlas, ayudan mucho a proteger a la Tiana. Creo que el proteger a la Tiana es una gran estrategia dentro de esta combinación, ya sea con el -1 del Rhino, con la Amelia en ese caso, con el resist de la Penny, el John Silver... en caso de llevar pits, los pits para que no te la canten. Entonces yo creo que como que la estrategia gira un poco a protege a la Tiana. Eso es, saca a Tiana al 3, gira todo y pone a la otra persona en un aprieto, ¿no? En pensar. Entonces, pues bueno, ahí está. Sí, pero yo creo que se ha quedado bastante bien. Sí que flojea en robo. Sí. Flojea en robo muchísimo, porque antes con Rapunzel era una locura si conseguías esas 3 cartas. Sí, los mulligans ahora tienes que, si tienes ese dock en la mano, te lo quedas, porque es que te quedas vendido si no. Pero bueno, no está mal. Yo creo que yo tenía muchas menos esperanzas, pensaba que iba a ir bastante peor. Lo siento flojito. Sí. Pero bueno, le veo con posibilidades de poder hacer algo y hacer frente a otros mazos. Sí. Pues bueno, otros mazos. Toca hablar un poquito del Amatista Cero. Que bueno, tiene... Yo creo que se ha quedado muy bien. Bastante... Increíble. Muy bien para que les haya quitado todo el pack de Merlin, todo el pack de Madame Mim. Entonces, pues con la llegada también de este Dumbo, que hace que todos los evasivos roben una barbaridad, pues este mazo de Chris Kevin, que lo enfoca un poquito más hacia los evasivos, con Happy, con el Mr. Smee, con Genio. Es Mr. Smee, yo creo que el Genio, estos que son evasivos en tu turno. El Happy. Sí. Pero aparte del Happy, digo que Mr. Smee y Genio van a ser como los de siempre, ¿sabes? Los que siempre quieres tener en acero para que el Dumbo robe. ¿Sabes? Claro, ¿sabes es que yo digo? Lo que pienso del Dumbo es que si tú aquí, por ejemplo, te quitas ese turno 2, ese turno 3 de evasivos, ¿para qué quieres? ¿Para qué quieres esas 4 copias de Dumbo? Porque tus evasivos entran a Genio a turno 4, Elsa a turno 5, ese Dumbo se te diluye, realmente no lo necesitas hasta turnos muy altos, entonces pues si quieres usar ese Dumbo necesitas a ese Mr. Smee, a ese Genio. Y aquí en este caso, pues teniendo Happy Dog, decide meter las minas, vienen muy bien también porque falta removal por todos los lados. Y hace muy buena sinergia. Fire de Canos también, Hypnotic Strength ha entrado muy bien porque te roba carta y te da 2 de Challenger. La Lilo por 4, que es el nuevo cangrejo. Es una maravilla, es el cangrejo vitaminado. Sí. Y bueno, también ese pulpo que también veremos en Burple después, que por cada carta que robas, pues uno más de ataque. Y trabajan muy bien, la verdad. La verdad es que es un mazo muy redondo, está enfocado así en evasivos. También hay otros mazos que no está tan enfocado en evasivos, que no lleva el Dumbo. Eso es. Pero bueno. Eso es. Yo creo que aquí el Dumbo en una Amatista Steel depende mucho de si lo quieres enfocar a evasivos o no. Eso es. Entonces, pues tienes ahí como la decisión, ¿no? Que tomar. Eso es. Y luego, pues con el Blurplay, yo creo que el Blurplay es uno de los que se ha quedado más redondito. Sí, y como más estable, ¿no? Es verdad que al perder ese Popsicle, su juego de turno 1 ha cambiado. Ahora sí que se ven esos 2 turnos 1, que es el Basil y el Rafiki, que son bastante dolor de cabeza, porque antes, si jugabas contra un Blurplay, decías, yo hasta turno 3 no voy a tener nada adelante, ¿sabes? A no ser que te hagan Popsicle Bella bueno, ya ha desaparecido del esto, porque no hay ningún objeto. Eso es. Pero bueno, entonces era como, a menos que te saquen la Bella, luego ya podías estar tranquilo si eso no salía bien, ¿no? Sí. Pero por lo demás, está ese Dumbo, bueno, también, claro, ya partes de la base de que Blurplay ya
prácticamente tiene mucho evasivo, pues entra ese Dumbo así, con los Yagos, los Genios, las Elsas, ese A de Saturno 7, y al final pues lo que quiere este mazo es llegar a esos turnos altos donde poder sacar ese AD, sacar esa Elsa, rampear si se puede. Sí, asegurarte el rampeo al turno 2 yo creo que es vital para este mazo. Sí, eso es. Porque si no da mucho y le cuesta mucho. Sí, se ralentiza mucho y si vas contra algo un poquito agro te pueden comer la tostada muy rápido. Sí. Y lleva también ese Into the Unknown que hace mucho daño también para meter en la tinta. O sea, a mí me parece maravilloso el Into the Unknown, sobre todo contra la Tiana. Sí, porque lo tienes, Tiana sabes que se va a girar, Into the Unknown a la tinta. Total, ya está. Y bueno, haz lo que sea con 5 de tinta y una carta en la mano, ¿sabes? Eso es, total. Pero bueno, ahí está, el Hades lo mismo. Muy redondo, la verdad. Sí, esas bellas también para mover daño. Es que yo lo veo muy, muy redondito, que cambiando, pues eso, los turnos 1 y ese juego del Dumbo con los evasivos. Pero lo demás... Bueno, y el Hypnotic Strength, que también está ahí, que parece ser que todo Amatista ahora lleva Hypnotic Strength. Sí, muy bueno, muy bueno. Es como... Yo creo que esto va a ser el mayor mazo control, que entre muchas comillas, porque al final también lorea un montón y controla muy bien el medio. Sí, pero lorea un poquito más adelante. Sí. Pero control no es puro control. No es puro tampoco control. Ya no tenemos aquí removals de toda la mesa, así que tiene que ir poquito a poco y jugando bien y es un poco difícil de pilotar, pero la gente que ha jugado este Wurple pues lo jugará muy bien. Total. Y nada, pues hablando de control, otro mazo que ya está como un escalón más bajo es este Blue Cow, llamado así pues porque llevamos Scrabble y es azul. Y azul. Y nada, pues es un mazo bastante parecido a alguno que ya había salido. Sí. Que había salido en sets pasados. Pues con todas las cartas estas de bouncearte cosas a la mano. De quitarte la mano con el Bend Your Will. Eso es el Your Welcome, este Under the Sea. También que te limpia la mesa, ¿no? Sí. Y tiene todo el. Como en la primera fila, después se puede ver. En la primera fila, que justo aquí tenemos en el mazo, tenemos como todo el inicio de vamos a rampear todo lo que podamos. Eso es. Controlar con el Louis también. Pues a algún personaje para darle reckless y cosas así. Claro. Y todo lo de abajo es puro control, puro robar, puro bichos de 5 de ataque, de vida, 5 ese shift a la Clarabelle, ese John Silver, ¿no? Un poco todo. Tú ya este mazo en el 5-6-7 de tinta ya se siente que si lo ha hecho bien va a estar muy, muy pronto. Sí. Pero ya se siente muy cómodo y... Eso es. Y si te consiguen echar un Under the Sea... Sí. Sobre todo, bueno, a Amatista yo creo que le duele menos a un Amber Steel, un Under the Sea o... Sí. De hecho contra... Lo entierra. Contra Amatista igual hasta el tipo mismo coge y dice, pues mira, rampeo Under the Sea. Sí, sé que no va a sacar tantos de ataque 1 o... Por eso que Under the Sea es enterrar a Amber Steel. Sí. Básicamente. Porque Amatista yo creo que tiene, el Blue Play, incluso Amatista y los dos, yo creo que tienen recursos suficientes para aguantar y realmente el Under the Sea no te va a hacer tanto daño, ¿sabes? Pero bueno, es un mazo muy, muy redondito. Sigue siendo igual de difícil de pilotar que creo que era antes. Fácil, sí. No es fácil tomar las decisiones perfectas y saber con qué quedarte. Si vas por delante, evidentemente, pues... Muy bien. Tira para adelante. Como siempre, ¿no? Si te quedas por detrás y tienes que ir remando un poco a contracorriente, ahí ya... Se hace más complicado, sí. Y luego pues vamos a este otro de Liz Radio 5, que es un Chernadog sin el Chernabog, ¿no? Sí. Es como... ¿Cómo has dicho que se llamaba? Sea Dogs. Sea Dogs. Por son perros, pero hay Under the Sea. Eso es. Perros en el mar. Perros en el mar, eso es. Sea Dogs. Y al final pues lleva todo ese pack de La Dama y el Vagabundo, que es como todo lo que se llevaba antes en este Chernadog, ¿no? Sí. Esa pata o cartas nuevas solo está el Bobby. Y es un poco lo mismo. Es intentar controlar, correr mucho. Te iba a decir, sigue siendo un agro. Realmente se ha convertido en más agro de lo que era antes. Sí. Yo creo que puede ser interesante. Creo que tiene problemas en cuanto a robo. Te tiene que salir muy bien porque si no te vas a quedar... Sí. A mí, yo creo que es muy específico de las sinergias que tienen las cartas. Si no te salen las sinergias... Sí. Si no consigues el... Porque ves que no hay turno 4 en este caso, ¿sabes? No, claro. Entonces que no. tienes que intentar
hacer ese shift rápido en la Lady en Lady. Es que ¿cuántos turnos 1 tienes? Claro, es que mira cuántos turnos 1 tienes. O sea, al final... Es que si solo tienes turnos 1 te quedas sin mano. Sí, claro, pero la cosa es todos los turnos 1 y conseguir llegar al shifteo de la Lady, al shifteo del Trump y al Trump a conseguir y ciclarte todo lo que puedas. Sí. Entonces, bueno, yo sé, vamos, ha quedado segundo en un torneo de 100, así. 100 y pico, ¿no? Sí, no sé si era el de 100 o de... Sí, pero de bastante bien. Que tirará, y que no tiene nada mala pinta porque al final, pues eso, es un mazo que puede ir sin ningún problema por debajo de algún control. Porque es que no hay ningún control que... Tú puedes llenar la mesa. Tú ahora puedes llenar la mesa a lo loco. Si consigues llenarla a tope y que no te la limpien... Sí. Pero bueno, te la lían en un momento. Porque pues sobre todo si vas contra otro agro, si tú vas más rápido... Sí. A mí lo que me parece... Yo también... Lo mismo de siempre. Son mazos que... Si lo juegas como un hiperagro de sacar mesa, lo más probable es que vayas a perder. Tienes porque que saber, te vas a quedar sin nada. Claro. Porque te vas a quedar sin nada y porque tienes que saber muy bien en qué momento pues girar, en qué momento shiftear, en qué momento hacer tal, pascual. Es más complejo de lo que parece a priori, yo creo. Eso se queda así. Pero de los que hemos visto es pues el más asequible y el que seguramente le dirías, mira, has empezado a jugar, empieza con esto, léete las cartas y juega. Sí. Y de ahí tiras, la pérdida de Rapunzel al final yo creo que ahí sí que se nota. Sí, pero lo facilita mucho para nuevos jugadores, por ejemplo. Sí, sin duda. Porque no tienes que estar tan atento de Sanala, de cero, ni Little John de robar, así que bueno. Sí. Mazo pero bueno, curioso. ahí está. Y bueno, aquí tenemos al que nunca se va. La resistencia. Al que nunca se va. Tenemos Amatista Rubí, tenemos por aquí. Y bueno, pues han dicho... ¿Y si hacemos un burple con amatista? Con rojo en vez de con azul. Con rojo en vez de con azul. Entonces es un red play. Y sin rampear, claro. Y sin rampear, eso es. Y ha salido pues esta... Es como juntar todas las cartas buenas que te quedan y hacer... Ya ves, vamos a rezar si a se Dumbo. puede. Sí, total. Entonces tenemos la Vanellope, la Sisu y bueno, pues todas las evasivas. La Moana, que es muy, muy buena evasiva. La Moana es muy buena evasiva. Es un quebradero de cabeza también. Ese genio, la Elsa, el Maui... Como todos esos para que Dumbo intente robar, porque Eso es. básicamente junto a genio es la única manera de que robe. De que robe, sí, porque no tiene más. Hypnotic y ya está. Pero tampoco es muy... Claro. Muy circunstancial, ¿no? Bueno, el pajarillo, que lo puedes suicidar. Eso es, bueno. Sí. Y en general, pues bueno, creo que no va a estar muy mal este mazo, pero porque los jugadores de Amatista, Rubí, son unos cabezones. Entonces, van a hacer que funcione. Probablemente. Van a hacer que funcione. Y llegaremos a un torneo y ganará. ¿Sabes lo que te digo, no? Puede ser, sí. Entonces, está Tal mucho vez peor. No esté en su mejor momento, ¿no? Como en su... No sé, en su mayor esplendor, pero yo creo que puede... puede dar sorpresas. Sí, que se está como... olvidando un poco y dejándolo un poquito de lado, pero yo creo que puede dar quebraderos de cabeza. Pero bueno, la pérdida de B-Prepper le va a hacer muchísimo, muchísimo daño en cuanto a estabilidad, en cuanto a control. A tener ese... Voy con un 50% de ganar, siempre, contra todo. Claro, entonces se te pueden escapar cosas por cosas más rápidas o que te controlen mejor. Eso es. Así que habrá que verlo. Yo ya os lo digo. Nunca está muerto. Así nunca muere, siempre parece que muere y es mentira. Nunca muere. Sí. Bueno, y vamos con otra versión de este Zafiro Steel que pareció extinguirse después del baneo de Hiram y la Fortisfera. Pero parece que ha resucitado con los Allies. Sí. ¿No? Que yo creo que como lo más importante de este mazo es esa Yasmín. Ese shifteo de la Yasmín. Sí. Para ese robo, sí es verdad que si no consigues hacer ese shifteo ya puedes ir un poquito más cuesta... En verdad, si te hace más cuesta arriba. Sí, sin duda. Pero yo creo que es un mazo interesante. Creo que también es muy... necesita ese rampeo para poder llegar cuanto antes a esos personajes de turnos muy altos, ese Vincenzo, ese Hades, esa Tinker que no tiene shift, el Scar. Entonces, pues bueno, está ahí, ¿no? No sé, esa Yasmín pequeñita que se lleva uno, tienes la opción de poder llevar
2 para tener más opciones a ese shifteo. Sí. De nuevo, la Nala ahí. En vez de llevar 4 Jasmine de esas, pues meter las otras 4 o para meter tener un más par de opciones, ¿no? Sí. Esa Nala, de nuevo, el robo se te queda básicamente en conseguir hacer ese shift de la Jasmine, el Doc. Y ese Scar si consigue salir. Sí, y además el Scar al final se queda un pelín lento. Va muy bien cuando vas ganando, entonces. Eso, claro, pero cuando vas ganando te da un poco igual porque vas ganando. Lo que quieres es tener algo muy reactivo para cuando vas mucho peor. A mí me parece el... En plan, lo ves así y para mí, porque a mí me encanta Zero y yo creo que las poquitas cartas de Zafiro que hay me gustan mucho. Para mí es mi mazo favorito. Lo probé y... A ver, pero probaste una versión que te equivocaste. Sí, probé una versión parecida. A ver, que todo esto va evolucionando y claro, así. Evidentemente. Probé una versión hace también una semana, claro. Sí, claro. Pero es que me encantan. Es un mazo que de verdad me gusta mucho y además por todos los personajes que lleva y por todo me encanta. Me encantaría que funcionase mejor. Me encantaría que fuese de verdad algo. Sí, le falta yo creo que algo. No sé qué es. Sí. Pero no lo consigo ver sólido del todo. Sí. Luego me gusta ese Happy con esa mina. Sí. ¿Sabes? Otra vez. Que es como que parece que las minas están ahí queriendo. Porque siempre que metes el Happy, porque además es aliado evasivo, eso es. Es como que dices, tengo Happy Dog, debería meter más minas. Porque lleva 2 copias, realmente no porque son. no es nada mala carta, no es nada mala carta. La mina está muy bien, te da ese lore pasivo, ese daño directo ahora que no tienes tantas maneras de hacer daño. Sí, va muy bien. Sin duda. Tal vez, no sé. Esa Bagheera a mí también me gusta mucho, ¿eh? Porque a mí me da pena que no se haya jugado. Sí. Sí. Me gustaba mucho. Sí. Pues nada, otro de esos colores que Dumbo quiere rescatar, porque todo lo que juntes con amatista puedes meter Dumbo. Ahora, al parecer, solo hay Dumbos. Sí. Es Green Purple. Muy redondito, además. Todo 4, Esmeralda, amatista Esmeralda. Que coge un poco todo lo bueno de los 2 mazos que han desaparecido. Porque Pajaritos y Bounce. Los 2 han desaparecido. Bounce porque literalmente no hay Bounce. Y pajaritos porque no hay pajaritos. Porque ya no está ese diablo del Shift del Shift. Y nada, pues yo creo que son básicamente todas las cartas buenas que hay de estos colores. Intentar que funcione, pues tanto robando con el Dumbo, con el Genio, con la Ifma, como siempre. Ese Hypnotic Strength que va a ser como un staple de amatista. Y todos los turnos unos buenos con la reimpresión del Curse. Está muy, muy bien. La verdad es que tiene buena pinta también, pero a ver tampoco se ve tanto. Cómo funciona. Es que, claro, a ver, también estamos hablando sin haber probado y sin haber... Todavía no se está empezando. Todavía queda muchísimo, sí. Y encima va a ser una temporada muy cortita. La de este set. Entonces es como... Para cuando tengamos que jugarlo, no nos da tiempo a probarlo. No. Entonces te lo vas a encontrar de bruces, ¿no? Dentro de menos de un mes... Es Bolonia. Hay Bolonia, hay Championship y ya está. Y se acabó. Y ya está. Sí. Entonces es como que pega todo un poco así, ¿no? Sí. Y yo de momento no he visto esta combinación. No. La verdad es que no. Pero bueno, salvo el Dumbo, un mazo también bastante asequible. Pero claro. Sí, pero el Dumbo te lo hace imposible. Sí. Es como jugar Sharks. Sí. No puedes. Y habrá que ver. Yo creo que es un mazo que históricamente siempre ha ido muy mal contra Zero. Y en cuanto metes ese Zero, que ahora tampoco es tan fuerte, porque antes era una locura lo que podía hacer. Pero bueno, habrá que verlo. Mientras se junte con Amatista. Sí. Y luego, pues, este mazo de Yen Shutuk. Para los amantes de Mulan y de Mushu, que son muchos. Sí que lo son, sí. Yo creo que este mazo llega más fuerte que nunca. De nuevo, igual no está a la altura de lo que están los mazos, pues, los 3 primeros que hemos hablado, ¿no? Pero creo que de cómo empezó a cómo está ahora, ha tenido una evolución muy interesante. Sí. Tiene incorporaciones, yo creo que chulas. Esa Moana que, como hemos dicho antes, quebra de cabeza, las Mulanes, el Mushu, con todas las ships de Mulan, eso sí que está dentro. Sí. Y... ¿Ves el combo de Mr. Smith y Genio también? Que es que son muy buenas cartas. Son muy buenas cartas para ir contra los evasivos. Sí.
ese Scar nuevo también, para ese robo de nuevo, yo creo que se vuelve a quedar justito en robo. Sí. Porque dependes de ese Doc, del y Doc, de ese Scar, del Scar, de la Queen of Hearts y la Mulan para hacerte ese mulligan al inicio y poder hacer algo, ¿no? Sí, para de encontrar, sí. Yo creo que ha mejorado bastante porque al final, como no hay tanto removal directo, si tenías un mazo que sobre todo ganaba haciendo desafiando, claro, y ahora el meta es desafiar o morir, entonces llega un momento en el que no puedes estar permanentemente recto. A ver, el truco de este mazo es aguantar lo máximo posible así. Claro, pero también tiene herramientas para eso. Porque también hay versiones que pueden pegar a Redis, el Lisangues, ¿no? Sí, la Mulan pega a Redis también. Entonces... Pero bueno, es un mazo que tienes que saber jugarlo de cuándo girarte y cuándo no. ¿Sabes? Pero yo creo que está muy bien. Lo dicho, otra vez, un mazo bastante económico dentro de lo que cabe. Sí. Y que, pues eso recomendamos también para gente que le guste mucho Musu, que le guste mucho pegar, porque es básicamente pegarse. Sí. Y como antes hemos dicho, que todo lo que se une a Amatista está bien, todo lo que se une a Cero, pues está básicamente bien. Normalmente suele estar bastante bien, sí. Y bueno, para acabar, tenemos este mazo que creó también el jugador youtuber Artabax, que nos parece muy curioso, que no os vamos a engañar, nos hemos tenido que leer todas las cartas. Porque no las conocíamos. ¿Sabes? Es como un Razer, vale, al álbum. Sí. Y es un mazo de Razers. Sin las Speedways. Sin las Speedways, ni nada que se le parezca, que es muy, 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 muy rápido. Y eso se sustenta mucho pues, en ese shifteo de la Vanellope, en todas las Vanellopes que hay, en el shifteo de Romper Ralph. Al final lleva también las cartas buenas que se salen de la temática, así por decirlo. El Pongo, que te da un poco de robo, la Sisu, que te da un poco de control, la Deisida, que es muy molesta, que te descarta, y la Mini, que es literalmente el tanque del mazo. Sí. Y es muy curioso, muy asequible. No va a ser el mejor mazo del meta. Pero si te gusta jugar Razers o algo más temático, puedes tener un juego un poco... Sí, al final, sólido, ¿no? Al final hay muy pocas cartas súper raras. De hecho, solo está ese Romper Ralph. O la Mini rara, pero esa Mini es promo. Y el Pongo también, bueno. Sí, eso es. Y yo creo que es un mazo muy, muy, muy curioso. Como poco para decir, sí, darle una prueba, y que no es tan mal, ¿sabes? Porque al final estos mazos, que son también un poco temáticos y son rápidos, suelen ir bastante bien. Te pueden pegar un susto, ¿eh? Te pueden pegar un susto, te pueden pegar un susto. Sí. Eso es. Y pues bueno, eso es un poco este repaso a 10 mazos. Un poco hemos querido coger distintas combinaciones de colores, que no sean como distintas versiones. O sea, luego de todas estas combinaciones hay versiones, como todo, como siempre. Muchas veces repetimos versiones, pero como estamos descubriendo cosas nuevas, hemos decidido poner todos distintos. Sí, y normalmente además, como al inicio del set... solemos traer mazos más curiosos, más variados, pero es que ya está aquí el final del set. Es que no queda nada para Whispers y hemos pues intentado sacar desde mazos más competitivos hasta mazos un poco más curiosos y como de los Razers y para principiantes también. Que yo creo que es una buena selección. Sí, yo creo que es interesante. Ahora habrá que ver cómo va evolucionando el meta, cómo evolucionan pues, estos mazos, a ver qué se mantiene ahí y que encuentra como su hueco fijo, qué va cambiando o qué no funciona, y habrá que ver un poco porque además torneos y estas cosas. En 2 semanas puede venir alguien y sacar un mazo de la nada y por decir, eso no os habéis dado cuenta de que estas cartas existían y que sea increíble. Pero... por eso. Entonces, pues ahora habrá que dar un tiempo, dejarlos cocinar, dejarlos probarse entre todos ellos, ¿no? Sí, eso es. Y ver qué pasa. Pues nada, eso ha sido el vídeo por hoy. Espero que os hayan gustado estos mazos. Bueno, como siempre podéis dejarnos por comentarios si habéis probado alguno de ellos o cuáles son los colores
¿Cuál es la combinación de amatista que vais a elegir para jugar? No les incitéis. O ¿cuál va a ser la combinación de acero que vais a elegir para jugar? La combinación de acero no hay muchas que elegir, Sé que no hay mucho que elegir. Bueno, a ver. Bueno. Y nada, como siempre, un sub nos da... Mucha fuerza para seguir haciendo estos vídeos. Que los likes, la campanita para que no se os olvide que hay vídeo nuevo. Y nos vemos en el próximo vídeo, lorcanienses. Chao. ¡Agur!